alcanzaron a disparar hiriendo. Ingresó a la vivienda. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles como siempre. Este es su programa Talita Kum y yo soy Graciela Gómez. Y con el gusto de siempre de compartir con ustedes este espacio, pues agradecemos infinitamente a Poncho, que nos está echando la mano con los controles tan amablemente, y por supuesto a María Visión, que nos permite también hacer uso de este espacio para compartir con ustedes. El tema de hoy es cómo el amor cristiano se cultiva en la familia. Estamos ya tan acostumbrados a escuchar la palabra amor y la escuchamos como sin ningún valor o con muy poco valor, o incluso desde una idea equivocada de lo que realmente es el amor. Y hemos venido diciendo en programas anteriores cómo Dios desde el principio, con su infinito amor, nos creó a su imagen y semejanza, es decir, imagen en esa capacidad de amar y semejanza en esa capacidad de relacionarnos. Y desde ahí, desde nuestro origen, pues estamos hechos por amor y para el amor. Por eso es importante que lo tengamos fresco, que lo tengamos claro, que esa es nuestra razón de ser, de existir. Estamos por amor, por el amor misericordioso de Dios, y sobre todo pues por quienes han hecho posible la vida, que son nuestros padres, y por supuesto con el apoyo y con la gran misericordia de parte de Dios para que eso sea posible. Y desde ahí, pues como padres tenemos la responsabilidad de seguir haciendo posible el amor en nuestros hijos y en nuestra relación matrimonial. Por eso es que el tema de hoy quiere focalizar esta misión tan importante que tenemos en familia. El amor cristiano, ¿dónde es donde nace? ¿Dónde es donde se enseña? Pues es en la familia, donde surge la vida y donde se va acompañando el caminar del proceso de formación de los hijos. Ahí es donde es importante que como matrimonio vivamos en plenitud del amor, para que ellos sean testigos de lo que observan y a su vez también lo puedan vivir. Decía la Madre Teresa de Calcuta: no te preocupes si tus hijos no hacen lo que tú les dices, harán lo que tú hagas. Y desde este principio, desde esta reflexión que la Madre Teresa nos hace nuestra esta manera de ver la importancia de lo que hacemos, cómo trasciende nuestros hijos y en el ambiente donde nosotros nos movemos, nuestras acciones son importantes que tengan esta dirección, el amor. El amor, por tanto, es lo que soporta la vida, es lo que la sostiene. ¿Y qué tanto de nuestras acciones, de nuestra dinámica, de nuestras relaciones está movida por ello? Entendiendo por amor cristiano, como nos dice el mandamiento, ¿no? En Mateo, en el capítulo 22, del 36 al 40, nos dice bien claro cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con todo tu ser. Pero hay otro también que es parecido, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley está contenida en estos dos mandamientos. Por tanto, esta es la dirección de nuestra vida, esta es la razón de ser. Estamos aquí entonces para amar a Dios. Desde que estábamos chicos en el catecismo así nos lo enseñaron, para amar a Dios en esta vida y verlo y gozarlo en la otra. Pues así es, y esto se enseña desde el hogar. ¿Cómo podemos saber que estamos viviendo ese amor en plenitud como matrimonio? Pues es un tema que nos da para mucho.
Pero siempre hay que cuidar el equilibrio en la relación que tenemos con Dios, la relación que tenemos con nosotros mismos, la relación que tenemos con los demás, en este caso en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestra familia cercana, las personas con las que convivimos y cómo estamos cuidando de lo que hay alrededor de nosotros. En este sentido, vamos a estar equilibrados. Cuando no tenemos cuidado con alguna de estas áreas de nuestras relaciones, de nuestro ser, pues hay un desequilibrio emocional y por tanto nuestra capacidad de amar también está viviendo esa experiencia de desequilibrio. Por eso es importante que tengamos claro que para amar hay que poner los pies en la tierra. Darnos cuenta qué hay dentro de nosotros, cuáles son nuestras riquezas, nuestras fortalezas y cuáles son nuestras limitaciones. Desde ahí, poder darnos cuenta qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que tenemos que limar o qué es lo que tenemos que cuidar con mayor cuidado. Incluso en el matrimonio, pues con el apoyo mutuo, que esos son los fines del matrimonio, la fecundidad, pero en el sentido de apoyarse mutuamente para crecer con la ayuda mutua, y son estos los dos fines, es el apoyo mutuo y la fecundidad. Desde ahí entonces nosotros como matrimonio podemos apoyarnos en estas limitaciones que tenemos, en estas diferencias, y las diferencias, como hemos venido diciendo, no son para hacer conflictos, sino precisamente para sumar, porque el proyecto de Dios era así desde el principio, hacernos diferentes para que con esas diferencias pudiéramos complementarnos. Por tanto, las diferencias tienen una razón de ser y son para integrarnos, para que podamos con esas diferencias poder seguir creciendo. Esas son nuestras áreas de oportunidad. Eso es lo que nos hace plenos cuando tenemos la posibilidad de dar al otro la oportunidad de crecer, y es ahí donde nos realizamos. Cuando podemos contribuir a la vida del otro para que el otro crezca, nosotros nos sentimos bien, porque precisamente esa es nuestra naturaleza. Estamos hechos para donarnos a los otros en esta ayuda mutua para que juntos vayamos creciendo y vayamos siendo cada vez mejores personas. Esta plenitud de la entrega, de la donación, que es la que nos hace vivir también en plenitud con la ayuda mutua, es lo mismo que tendríamos que estar dando a nuestros hijos. Que nuestros hijos a su vez también tengan esta posibilidad de la ayuda mutua, entre hermanos, entre compañeros en la escuela, entre amigos, que puedan ser capaces de apoyarse mutuamente aún en las diferencias. Y con esta postura, la apertura es diferente. La flexibilidad para ir asumiendo las diferencias o para ir asumiendo los retos que esto nos va presentando hace que también se desarrollen habilidades diferentes. Y esto es una urgencia, podría decirlo yo, porque nuestras generaciones más nuevas tienen poca tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no son como ellos quieren, cuando las cosas se salen de la expectativa, entonces se genera un ambiente desagradable, un ambiente de lucha, de contraste, de diferencias, pero no de unidad, sino más bien de discusiones o de separación o de cada quien por su lado. Como no comparten la misma idea, entonces la alternativa que se toma es ir cada quien por su lado, y entonces están perdiendo la oportunidad de ir integrando, de irse enriqueciendo con lo que cada uno pudiera aportar de diferente para sumarle a su propia vida. Y en la dinámica de las familias está pasando mucho esto.
cada uno va en su propia línea de interés, cada uno va luchando por sus propios intereses, cada uno en su espacio privado, sin compartir y con poco espacio para nutrirse de esas diferencias. Y esto es una tarea de los padres, colaborar para que la familia se puedan hacer espacios para compartir eso que cada uno trae, las riquezas y las dificultades. Y con esto vamos a continuar después de un corte. Les esperamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. El padre Rubén Quintero nos comparte una breve reseña de la festividad de la Virgen del Carmen. El 16 de julio celebramos en la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal, la fiesta de la gloria del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. Pero previo a la fiesta o previo a la aparición que tuvo la Santísima Virgen, un 16 de julio, el Monte Carmelo ya significó para el pueblo del Antiguo Testamento un lugar sagrado. Se cuenta que en este monte se casó el rey Ahaz con Jezabel. Jezabel era adoradora del dios Baal. Hemos leído en la Sagrada Escritura cómo el profeta Elías se dio cuenta de esta desviación y cómo el pueblo estaba cayendo en la infidelidad. Y entonces hace una reunión y les dice que si no se convierten, entonces pues no, les va a ir algo mal. Entonces hacen un reto. Hacen 2 altares, uno dedicado a Baal con su víctima y otro dedicado al Dios de Israel. Cuenta la Sagrada Escritura que Elías les dijo que el Dios que hiciera bajar el fuego del cielo sería el verdadero Dios. Les toca el primer turno a los sacerdotes de Baal y bailan hasta el anochecer. Elías, en cierto sentido, se burlaba de ellos diciendo: hablen más fuerte, griten más fuerte, dancen con más ganas porque tal vez su Dios está dormido. Cuando toca el turno al profeta Elías, hace cavar en torno al altar una zanja y llenar y mojar bien de agua a aquella víctima, la leña y demás. Y solamente dice unas palabras: que el pueblo de Israel sepa quién es su Dios. Y entonces baja el fuego del cielo, consume completamente a la víctima y entonces cesa una sequía con la que Dios los estaba castigando por su idolatría. El pueblo entonces aclamó a una sola voz: Dios es el Rey de Israel. Tiempo después se le declaró entonces a este monte como un monte sagrado, un monte santo, donde Dios se manifestó a los fieles, dando fin a la idolatría de Baal. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Y regresamos con muchísimo gusto y con el gusto también de saber que tenemos algunos amigos que nos siguen y que están conectados en este momento. Agradecemos infinitamente a Araceli Romero, a Laura Garza y a Lupita Pinal que nos están siguiendo, y también a Blanca Aripes, a Juan Ángel Soto, a Raúl López, a José Vázquez, José Hernández y a Eric Rojas,
que nos han estado escuchando. Muchísimas gracias y desde luego pues les tenemos en nuestras oraciones. Y continuando con este tema de cómo el amor cristiano se tiene que cultivar o se debe cultivar, se cultiva en la familia, porque es donde aprendemos desde las primeras etapas de nuestra vida. Y para ello pues no estamos diciendo que sea cosa fácil. Vivir el amor en plenitud pues es un esfuerzo permanente que nos implica precisamente en muchas ocasiones hacer algunos ajustes de nuestras maneras de pensar, de nuestras maneras de sentir, y por ello pues tenemos que tener bien claro que Dios está ahí y Dios mismo envió a su Hijo precisamente para enseñarnos y elevarnos al Padre, para decirnos cómo hacerlo. Y Él mismo ha dicho, tenemos un texto donde en Primera de Juan, el capítulo 4, que nos dice: Dios es amor, quien está en el amor habita en Dios y Dios habita en él. Desde ahí debe ser nuestra motivación cuando nosotros vivimos unidos a Dios, pues el amor es posible, porque Dios es amor. Y nuestra comunión con Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, de la reconciliación, de la donación a los que tenemos a nuestro lado, a nuestro prójimo, a nuestra familia, desde esa experiencia de donación también hacemos posible la presencia de Dios, en tanto que todos estos gestos de amor o por amor son la viva presencia de Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando estamos donándonos el uno al otro, también estamos haciendo visible el amor, porque el amor es un sentimiento que se lleva en el alma. Es algo que pertenece a nuestra parte interna, que solamente es visible cuando nosotros actuamos con esta manera de donarnos al otro, sirviéndole, comprendiéndole, con algunos gestos de entrega. Y es cuando hacemos visible el amor. Para ello, pues Jesús en el Evangelio pues nos ha dejado sus dichos, sus hechos, sus palabras, su manera de enfrentar las dificultades, y ahí tenemos una guía muy importante. Dios pues nos envía a su Hijo para que podamos como ver que sí es posible. Y tenemos muchos testigos del amor que son de nuestra época. Tenemos a Juan Pablo II, la Madre Teresa y muchas mujeres y hombres que son de vida sencilla, de común y corriente, de al lado, dice el Papa Francisco, nuestro vecino de al lado, que a lo mejor nos enseña de muchas maneras ser generosos o ser comprensivos, perdonar al otro. Tenemos muchos ejemplos. Y en esta relación con Dios, nosotros podemos pedirle, desde luego, la gracia de amar como Él nos enseña, pero también pedirle perdón por todo aquello que hemos dejado de hacer de manera consciente o inconsciente, y darnos cuenta, pues, cómo Él está abierto para nosotros, para darnos sin medida, o tanto cuanto nosotros estemos dispuestos y abiertos a Él. En esta sensación de sentirnos hijos del Padre, de creernos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, pues desde ahí, desde esa confianza y desde esa fe que nos sostiene, nuestra relación puede ser de mucho, con otra calidad, con otra disposición, sabiendo que en nosotros está el Espíritu de Dios, y podemos a lo mejor desde ahí ser más valientes para enfrentar algo que nos cuesta mucho. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y desde ahí Él puede comprendernos, porque Él como humano, como hombre, pues puede enseñarnos, pero también puede llevarnos al Padre desde esa empatía, si lo queremos ver con ojos muy humanos, en esta empatía de su ser humano que nos lleva al Padre. Desde ahí, pues
pues nos ha dado varios ejemplos, y uno muy importante que tenemos es, por ejemplo, el del hijo pródigo. Cómo el hijo pródigo, en su afán de vivir una vida desatada, de vivir la libertad o el libertinaje, si podríamos llamarlo también así, pide que se le dé la parte que le toca. Y el Padre amoroso y misericordioso pues le da su parte. Y en ese entregarle su parte, pues él se va y la desperdicia y la despilfarra. Y cuando llega a tal grado de derroche, se queda sin nada, pierde todo, y hasta llega a lo más difícil que podría ser para un judío, estar con los cerdos. Y desde ahí no podía comerse ni siquiera lo que le daban a los cerdos. Y eso mismo lo hace reflexionar y darse cuenta que en su casa tenía mucho amor, tenía todo. Y entonces eso le hace recapacitar, y entonces dice: quiero volver a mi padre y le pediré perdón, y reconozco que he pecado contra Dios y contra mi padre. Y desde ahí, desde ese arrepentimiento, se acerca y vuelve al Padre. Nosotros también estamos invitados a volver al Padre si es necesario, todos los días volver al Padre para pedirle perdón de todas esas desamores, todos esos despilfarros que hemos hecho, de todos los dones, de todas las virtudes, de todo lo que hemos dejado de hacer o hemos desperdiciado. Desde ahí, pues recapacitar y con humildad, pues darnos cuenta que muchos de los dones que hemos recibido los hemos despilfarrado, o ni siquiera hemos sido conscientes de ellos. Y el don más importante que tenemos es la vida nuestra y la vida de los que Dios nos ha confiado, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra compañera de vida, nuestro compañero. Esos Dios nos los ha confiado de manera especial. ¿Qué hemos hecho con ello? Esa es nuestra responsabilidad directa. Esos son nuestros prójimos directos. Es a ellos a los que hay que amar y a los que con los que tenemos que compartir esta experiencia de amor, para que no solamente sea como una idea, sino sea una acción de entrega, de donación, de comprensión, de ayuda mutua. Y es en el hogar entonces donde tenemos que fortalecer esto que está tan de moda, que se nombra la autoestima. ¿Por qué es importante que la persona se estime a sí mismo? Porque el Evangelio mismo dice que tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo estamos enseñando a nuestros hijos cómo amarse a sí mismos? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos respetamos? ¿Qué tanto nos auto-observamos en nuestras acciones concretas? ¿Qué tanto evaluamos nuestras acciones? ¿Qué tanto nos aceptamos, así como somos, frágiles, vulnerables, reconociendo con humildad nuestras fortalezas y nuestras limitaciones? ¿Y qué tanto lo reconocemos y lo nombramos incluso? ¿Qué concepto tenemos de nosotros? ¿Nos sabemos hijos de Dios? Yo creo que estamos conscientes que dependemos de nuestro Padre, lo tenemos claro, pero ¿cómo lo vivimos? Esta paternidad como en el abandono, como un padre con el que poco vemos, o un hermano Jesús al que poco visitamos, con el que poco hablamos, un hermano a lo mejor distante, y el Espíritu de Dios que está ahí, el Espíritu Santo que siempre está ahí latiendo, llamando, tocando a la puerta de nuestro corazón, tocando a nuestra mente, inspirando, moviendo, impulsando, y nosotros a veces estamos en la apatía, en la indiferencia, en la pasividad, en la flojera,
o movidos por otros intereses a lo mejor de materiales, de obtener cosas, y como prioridad pues tener y poder tener o poder ser importantes, cuando lo verdaderamente importante es vivir en plenitud del amor. Y este llamado para que podamos nosotros, cada uno, vivir fortaleciendo la relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros cercanos, con los que tenemos al lado, sea de casa o sea en el trabajo, en la escuela para los chiquitos, pues ahí es donde tiene que irse dando paulatinamente, poco a poco, esta estima por uno mismo, el respeto por uno mismo. ¿Cómo podemos hacer un proyectito en familia para que podamos construir este proceso y sostener este proceso del de ser conscientes, dicho de otra manera, de ser conscientes de nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, y cómo a su vez también respetarnos el uno al otro con esas diferencias, con esas potencialidades, para reconocerlas, validarlas, reforzarlas, y en las limitaciones, cuando tengamos que señalarlas, hacerlo de manera asertiva, no en manera de crítica, o cuando estamos tan fastidiados por esta conducta. Por ejemplo, cuando el niño siempre tiene la costumbre de llegar o dejar en desorden su cuarto, y pocas veces lo recoge. Entonces, esas veces que lo recoge o que lo mantiene ordenado, hay que validarlo y reforzarlo. Y cuando no hace aquello que se le está pidiendo, hay que pedírselo, pero de manera asertiva, de manera formativa, y así sucesivamente en el respeto. Enseñarle a que se respete en su cuerpo, en sus ideas, que valide también lo que necesita, que lo exprese, y a su vez también entre padres e hijos tengan la apertura para poder expresar cuáles son las necesidades, no solamente materiales. Hay que abrir espacios para hablar de las necesidades que son del alma, de lo que piensan, de lo que sienten. Poco se habla de esto en familia. Es importante abrir las puertas del corazón y comentarlo. Para ello hay que generar el espacio adecuado. Y es importante generar un espacio donde se pueda tocar estos temas y hablar de lo que pasa dentro, de lo que poco se habla. Y bueno, pues más de esto vamos a tener en un siguiente segmento. Vamos a un corte, les esperamos. Este es tu programa Talita Kum y continuamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Hijo, di así para todo. Señor, si es tu voluntad, hágase eso. Señor, si esto ha de ser para honra tuya, hágase en nombre tuyo. Señor, si ves que eso me conviene y me sirve, concédeme usarlo para darte honra. Pero si ves que me hará daño y no me ayudará a la salvación de mi alma, quítame del corazón este deseo, porque no todo deseo es infundido por el Espíritu Santo, aunque el hombre le parezca recto y bueno, pues es difícil decidir con certeza si es un espíritu bueno o un espíritu extraño, o tu propio espíritu el que te empuja
y te mueve a desear tal o cual cosa. En efecto, ha resultado que muchos se han extraviado, pareciendo al principio que los movía un espíritu bueno. Por esa razón, debes siempre desear y pedirme con temor de Dios y humildad de corazón lo que a tu mente aparece como cosa deseable, y particularmente dejármelo todo a mí con un abandono absoluto, diciéndome: Señor, tú sabes qué cosa es lo mejor, que se haga esta cosa o la otra como tú quieras, Señor. Dame lo que quieras, dame cuanto quieras y dámelo cuando quieras. www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Xochitl Radio, la radio que da vida. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Continuamos con este su programa Talita Kum y con este tema de cómo el amor cristiano se enseña, se forma, se da, se cultiva desde la familia, donde tenemos todos pues esa posibilidad de ir generando y co-construyendo juntos las relaciones afectivas, donde es importante que vivamos, como ya decía desde el programa, desde el segmento anterior, la importancia de también sabernos perdonar. El perdón es un elemento fundamental. Creo que cuando tenemos esa apertura para perdonar a algunas diferencias en las que hayamos incurrido o algunas acciones inadecuadas que de alguna manera todos en algún momento las tenemos, y el tener la capacidad de perdonar y de recibir el perdón es una posibilidad de crecimiento muy alta, porque nos abrimos a poder acceder a esa misericordia. Podemos ser fuentes de misericordia, de perdón, de ponernos en el lugar del otro, porque eso significa misericordia, poner en nuestro corazón las miserias del otro, es decir, las limitaciones del otro. Entonces, cuando tenemos este potencial de hacer nuestras, o de asumir, o de aceptar lo que está pasando en el otro, eso nos da la posibilidad de crecer de manera impresionante. Cuando nosotros nos abrimos a ello, cuando estamos cerrados no solamente a ser fuente de perdón, sino también estamos limitados para recibir el perdón. No somos capaces de darlo, pero tampoco de recibirlo. Y en la familia es el lugar donde podemos formar en esto, en abrirnos al perdón desde nosotros como padres, generarlo entre nosotros en nuestra relación, y a su vez también transmitirlo a nuestros hijos. Este perdón, nos dice Jesús, le preguntan ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él dice hasta 70 veces 7 si es necesario. Si él viene arrepentido y te pide perdón, pues hay que darle el perdón. Y si no, de todas maneras, el que tú lo perdones a ti te libera. El que perdona se libera, porque precisamente limpia su corazón de sentimientos y de pensamientos que al final de cuentas a quien le hacen daño es a quien los lleva cargando.
Entonces desde aquí, pues en familia es importante. La convivencia puede mantenerse limpia y sana cuando el perdón se hace visible, cuando todos son testigos de esta capacidad de perdonar. Para poder construir la relación afectiva, para poder hablar de estos temas tan valiosos, de lo que pasa en el corazón, de lo que sientes, de lo que piensas, y poder validar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, en esta expresar o en esta expresión de lo que sienten, de lo que piensan, hay que generar un clima especial, porque no son temas que se pueden abrir en cualquier momento. Entonces hay que generar el espacio para que esto sea posible. Hay que construirlo, y es importante construirlo, irlo generando. Puede ser que no sea a través de preguntas. A lo mejor es más fácil que empieces hablando de lo que tú sientes para evocar en el otro lo que el otro siente. Si tú le preguntas ¿qué estás sintiendo?, pudiera ser, si no están acostumbrados a hablar de estos temas, pudiera ser que le genere incluso amenaza y se bloquee y no quiera hablar de eso. Es más fácil que inicies hablando de cómo te sientes, y entonces así el otro te pueda compartir lo que siente o lo que piensa acerca de lo que tú estás expresando. Desde ahí es importante generar un espacio que yo lo nombro un espacio vital, porque le da vida, le da sentido a la relación de familia. Entonces desde ahí es un espacio vital para poder compartir lo que pasa en el interior del corazón, porque es lo que sale del corazón lo que realmente hace que el otro se vea afectado. Cuando estamos relacionándonos con los demás, es con lo que sale de nuestro corazón, con esos pensamientos, esas palabras, esos sentimientos con los que nosotros actuamos, con los que nosotros nos comunicamos, salen del interior. Y si ese interior no está cuidado, acompañado, orientado, dándole soporte, pues es muy fácil que se desfase, que se desoriente, que se desequilibre. Y en ese inter de intercomunicarse, interrelacionarse, es que hay que comunicarse con un respeto muy alto, que la persona pueda ir poco a poco fluyendo con lo que siente, con lo que piensa, para que puedan ir comunicando. Esto es un proceso muy lento, porque si no se han acostumbrado a hablar de esto para iniciar, cuesta mucho. Pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que tomar la iniciativa y tener que tocar estos temas para poder ir orientando. Incluso otra estrategia que puede ayudar muchísimo son los juegos de mesa. En los juegos de mesa la persona va actuando de ciertas formas, y desde ahí no se siente tan amenazante ir orientando las actitudes que se ven como de venganza, de violencia, de agresión, de querer pisotear al otro, de querer dominar al otro. Ahí en el juego se puede observar muchísimas actitudes que las personas están manifestando sin que se den cuenta. Y desde ahí, los que somos responsables de la orientación y de la formación de nuestros hijos, nosotros como padres, tenemos la posibilidad de ir orientando, de ir acompañando esas acciones desordenadas que seguramente en algún momento van a generar problemas si no se orientan en tiempo y forma. Es importante entonces que cuidemos de cómo nos estamos relacionando con los demás. ¿Qué efecto están teniendo las acciones que estamos haciendo? Desde luego es importante hacer una autorreflexión. ¿Qué hice yo para que esto sucediera?
¿Cómo contribuí yo para que esto que está pasando esté sucediendo? Porque siempre en una relación, siempre es de 2 o más personas. Siempre que hay una situación difícil o una situación favorable, también siempre es de 2 o más personas. Porque pasa que a veces los logros luego solo se los quiere colgar uno solo, ¿no? Yo lo hice, yo lo logré. Pues también en los logros también hay un esfuerzo compartido, también hay que reconocer el esfuerzo compartido. Y bueno, a propósito de todo esto, no quiero que se pase este momento y agradecer precisamente este espacio compartido que tenemos con ustedes, donde Lorenzo Lozano Pérez nos está escuchando, Leticia Muñoz, Miriam Pérez, Lupita Pinal, que nos comenta que este tema le gusta, le es enriquecedor y que nos dice que Dios nos bendiga. Pues de la misma manera te agradecemos este comentario y también deseamos que Dios les bendiga a todos ustedes que nos escuchan. A Jacoba Alvarado, a Arminda Abarca y también a Marlon Rendón. Gracias a todos por estar escuchando este programa y desde luego pues seguir reforzando en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, estas expresiones afectivas que tienen que ser de manera ordenada a través de la amistad. ¿Por dónde empezamos a ser amigos? Pues desde el hogar, ¿no? Desde como esposos, ¿cómo somos amigos? ¿Qué hacen los amigos? Los amigos comparten ideas, comparten anhelos, comparten experiencias, comparten lo que les pasa, lo que sienten, y esto es muy importante que se viva en casa. ¿Cómo podemos elegir los amigos? Pues es verdad que los amigos los elegimos cada uno, pero si desde la casa, desde el hogar, desde la relación de familia, empezamos a construir una relación de amistad, es más fácil que ellos puedan, a donde vayan, saber hasta dónde sí y hasta dónde no pueden generar estas relaciones que sean relaciones seguras. E incluso cuando no hay una relación afectiva en casa, lo más probable es que a temprana edad los chicos vayan a buscar la necesidad afectiva que tienen, la vayan a satisfacer de manera desordenada cuando todavía no corresponde ese tipo de relación. Es por ello que es importante que en casa se fomente, se cuide, se abrigue desde la afectividad, desde la responsabilidad, en el acompañamiento de la educación integral. No solamente la parte académica, sino todo lo que tiene que ver con los hábitos, con la parte humana, el desarrollo humano, con las actitudes, con los hechos, con también el cultivo de las virtudes, que eso también se hace de manera progresiva, donde se les va sosteniendo, acompañando en hábitos para que esos se conviertan luego en virtudes. Y si nosotros no acompañamos en este sentido para que se conviertan en hábitos, solamente serán acciones que harán cuando nosotros estemos. Cuando no estemos, harán lo contrario. Entonces, desde ahí es muy importante que fomentemos una relación de amistad para que se pueda construir de manera conjunta la confianza que es tan importante para desear estar juntos y compartir eso que pasa dentro, como hermanos, como esposos, que se faciliten las condiciones para poder compartir. Desde aquí, claro, se dice fácil, pero cuando no se ha construido desde el principio, reconstruirlo requiere de una paciencia enorme para poder ir dando pasitos, aunque sea pequeñitos, y no importa que sus hijos ya estén más grandes, se puede todavía. No importa que su relación de esposos eso no se haya cuidado, se puede construir, se puede empezar, y Dios está ahí para ayudarnos.
Dios quiere eso porque Él así nos hizo. Esa es nuestra naturaleza y estamos inquietos cuando no lo tenemos. Y lo andamos buscando saciar de mil maneras, queriendo comprar cosas materiales, queriendo cubrirlo con cosas que no nos llenan en realidad. Y vamos anhelando cosas y al final de cuentas vamos vacíos, porque lo que más nos llena es esta relación afectiva con las personas que son valiosas para nosotros. Por eso es que es importante cuidar de esta relación, de un afecto sano, de que tenga intenciones limpias, que lo que mueva es el bien del otro, y donarse, entregarse, servir el uno al otro, pero con esta intención de buscar el bien del otro, no en esta postura de aprovecharme del otro. Y esto es muy importante, cuidar que la persona, sea quien sea, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, que siempre estemos buscando el bien mayor para él y no qué tanto me puedo aprovechar de él, de ella, porque muchas veces se utiliza incluso hasta los hijos para obtener un beneficio personal, triangulando las relaciones, y se utiliza a los hijos también, se les usa como si fueran objetos para obtener cosas. Con esto nos vamos a ir a un corte. Es la reflexión, les dejo la reflexión de la importancia de todo lo que hagamos, todos estos servicios, siempre sean buscando el bien mayor del otro. Y con esto continuamos después de un corte. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Hoy presentamos en Apóstoles de Nuestro Tiempo al Padre Adolfo Güemes con la conversión permanente. Todos necesitamos todos los días de conversión. Convertirse no significa tal vez dejar un pecado de años, pecado mortal o un vicio para convertirse y llegar a Dios. Convertirse significa que todos los días recibo 24 horas de oportunidad para regalárselas a Dios, para tener mi corazón centrado en Él. Y por eso la conversión no se hace de una vez para siempre, sino todos los días. Nunca sientas que estás del todo convertido, porque siempre puedes amar más y siempre puedes devolverle a Dios eso que Él mismo te da. Y entonces Él te lo regalará una vez más, pero convertido y multiplicado en cientos de bendiciones. Convertirse es volverse a Dios, es tener nuestro corazón puesto en Él. Y ese es nuestro destino y es nuestro origen. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. Apóstoles de Nuestro Tiempo es compartido por Xochitl Radio de María Visión Networks a tu emisora favorita. Xochitl Radio pone a tu disposición el podcast Voz de Vida, reflexiones sobre la palabra, donde podrás escuchar las homilías diarias de las Eucaristías realizadas desde nuestra capilla Jesucristo Rey de la Paz. Búscanos en Spotify como Voz de Vida, Xochitl Radio, y vívelo. Escucha Un Viaje a la Vida todos los lunes a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del Centro de México, por Xochitl Radio. Sintonízanos en www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Así que ya lo sabes, todos los lunes tienes una cita conmigo por Xochitl Radio. Teléfono en cabina, desde México, 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 5233-3770-1827. Xochitl Radio, vívela. Talita Kum, levántate y anda.
Continuamos. Y regresamos con ustedes con muchísimo gusto. Y queremos saludar también a Susana Suárez, que nos sigue. Muchísimas gracias. A Tere Velázquez y a José Vázquez, que son fieles seguidores de este programa. Muchísimas gracias por compartir su saludo y por estar presentes. Y al mismo tiempo, bueno, vamos a continuar con este tema que hemos venido comentando, de la importancia de ser educadores en el amor cristiano, desde casa, de que lo vivamos nosotros plenamente, porque para eso estamos hechos. Y una manera de hacerlo vida es a través de la solidaridad. Porque nosotros tenemos en la primera de Corintios 13, tenemos cómo se debe vivir la caridad. El amor es comprensivo, nos dice, el amor es servicial, el amor no se irrita, y podemos ahí encontrar muchas acciones, actitudes concretas de cómo podemos vivir el amor. Yo he elegido brevemente 3 elementos importantes. Ustedes pueden elegir los que quieran. Yo ahora voy a señalar el de la solidaridad. Qué importante es que en familia aprendamos a ser solidarios los unos con los otros. En la vida diaria hay muchísimas cosas de nuestro día a día donde podemos tener una actitud de solidaridad. Cultivando la solidaridad en casa, eso va a ir generando también una solidaridad social que tanta falta nos hace. Y la solidaridad es un gesto que hace extensiva esta caridad cristiana o esta experiencia de amor cristiano. Es importante que cada uno vayamos siendo solidarios con el otro, sea lo que sea, en cualquier situación. Hay miles de experiencias en el día a día, por ejemplo, solidarios al escucharlo cuando llega cansado, solidario para escuchar, para recibir lo que te quiere compartir, para poder apoyarle en las dificultades, si tiene una carga pesada de trabajo, cómo podemos apoyarle, si necesita ser comprendido, si necesita el apoyo de algún tipo. No hay verdadera solidaridad si no se comparte. Compartir, la misma palabra lo dice, partir con el otro, compartir con el otro, de tal suerte que cuando compartes con el otro, también tú te realizas. Porque como estamos hechos para donarnos, para dar, en ese momento que tú estás siendo un apoyo para el otro, ahí tú también te estás realizando y estás viviendo tu experiencia de ser para el otro en plenitud. Y aunque sean detalles sencillos, en el donarnos siempre tenemos una experiencia que nos da a nosotros también una experiencia de realización. Y nos dice Juan Pablo II que la familia es un verdadero consorcio. Todos comparten el mismo espacio, la misma experiencia, y desde ahí estamos llamados a vivir en el presente con esta precisión en donde estamos dándonos los unos a los otros, el esposo o la esposa, toda la familia, en este compartir tanto las virtudes como las dificultades. Y el ir acompañando en las dificultades es otro gesto, en las limitaciones es otro gesto de solidaridad que va cultivando la virtud también en el que acompaña. Quienes viven pues en esta experiencia de familia, en esta solidaridad donde se comparten pues las necesidades, los éxitos, las alegrías, las tristezas, y cómo hay que ser solidarios también en compartir la alegría con el otro, pero también las tristezas, incluso escuchar. Y luego hay muchas maneras de ser empático también ante lo que está pasando. Si te está compartiendo una necesidad,
¿Cuál sería la empatía con la que tú puedes, o la misericordia con la que tú podrías acompañar esta situación particular que la persona está viviendo? Sea tu esposo o tu esposa, ¿cómo puedes ser solidario ahí en esa necesidad, o en una necesidad que está pero que no está hablada? ¿Cómo invitar a que exprese la necesidad? Porque cuando no hay la confianza de expresar las necesidades y cada uno se las va resolviendo como puede, en soledad o en tristeza o en abandono o en enojo incluso por no tener resueltas las cosas. Pero cuando no se ha expresado, ¿cómo esperas que el otro sea solidario? Entonces, la solidaridad implica también la responsabilidad de compartir lo que pasa dentro de ti, tus necesidades, y también la confianza de compartir tus logros también, que es más fácil compartir los logros que compartir los fracasos. Sin embargo, también necesitamos ser acompañados cuando las cosas no nos salen bien, y cuando eso sucede, pues a lo mejor al compartirlo podemos encontrar como algunas razones por las que sucedió, cómo sucedió, qué fue lo que hice para que eso pasara. A lo mejor te pueden ayudar a abrir una ventana de posibilidades para resolver de otra manera eso que se te está dificultando. Y muchas veces los niños, con esa capacidad impresionante de analizar, que no está tan contaminada por lo que opinen los demás, sino que desde su corazón limpio dan su opinión, su aportación, muchas veces nos dejan sorprendidos de lo que nos dan como aprendizaje. Entonces, tener esta apertura para poder observar eso que los demás nos están dando, y desde ahí co-construir, así tal cual, co-construir juntos una nueva posibilidad. Si no se comparte, pues te estás cerrando a esa posibilidad. Entonces, el amor que se comparte de muchas maneras, esas son otras formas de compartir. Cuando compartes tus necesidades, también estás siendo amoroso, porque estás expresando lo que pasa dentro de ti, y desde ahí estás compartiendo la necesidad de amar y de ser amado desde tu propia necesidad. Por supuesto que las necesidades se tienen que compartir asertivamente, de la manera adecuada y con la persona adecuada. No vas a ir a pedirlo cuando las cosas no están bien. Si no están las condiciones para ser escuchado, pues tu experiencia va a ser triste, desagradable, y eso a lo mejor te va a cerrar a la posibilidad de comentarlo y de expresarlo. Por eso es importante que seamos cuidadosos cuando tenemos que externar esto, generar el espacio adecuado, que se genere pues este ambiente de concordia para que puedan compartir y se dé esta unión de corazones, esta unión de almas. Para ello también se necesita otro elemento importante, que es la apertura. Es importante la apertura para poder recibir también lo que ellos nos den, como aportación, como comentario, como observación, ya sea para nutrir, para reorientar algunas acciones que no son favorables, que no están haciendo bien, que no nos están ayudando a crecer, y desde ahí es importante tener esta conducta de apertura, que es la que permite el crecimiento, precisamente el crecimiento como seres humanos, como hijos de Dios, en este amor cristiano al que estamos llamados. Y tenemos en este momento también que nos están acompañando Eloísa González, Rosalba Baizábal, Silvia Montiel, Gustavo Álvarez, Lorenzana. Gracias por acompañarnos. Así también saludamos al público de Radio Lum 94.5 de FM, a Hiton Tik
Jitontic Radio comunitaria en Abasolo, Chiapas, en el canal 98 de FM. También saludamos a Beatriz Lúa, que también nos acompaña, y a Rocío Cermeño, que nos está saludando también, nuestra querida amiga Rocío Cermeño, que está en comunicación. Y un saludo cariñoso pues para todos que nos están escuchando y que nos están siguiendo. Pues como les decía, esta apertura para poder compartir, para poder escuchar, para poder recibir la retroalimentación de quienes conviven con nosotros sería un elemento fundamental. Y por último, no quiero dejar de señalarlo, el acompañamiento de nuestra Madre Santísima. Siempre recordemos que ella siempre está cuidando de nosotros y que ella siempre está velando por el bien de nosotros, que es la reina de nuestros hogares, y que ella arrancó a Jesús el primer milagro, el milagro de hacer posible el vino que era tan importante en las bodas de Caná, pues que siga generando hacia nosotros todas esas bendiciones que nos permiten crecer como matrimonio, crecer como familia en esta experiencia del amor cristiano que nos hace tanta falta. Entonces María, que es la Madre de Dios y Madre nuestra, que ella siempre interceda por nosotros y que nosotros también estemos como aprendiendo de ella, que tenía un sí permanente y que sigue teniendo un sí permanente a las necesidades de nosotros, sus hijos. Que nosotros, al igual que ella, por la gracia de Dios y por intercesión de ella, podamos tener ese sí permanente a la voluntad de Dios que se va manifestando cada día, a las necesidades que se van presentando, y que seamos generosos para compartir, solidarios en la ayuda mutua, y que todos vayamos teniendo una experiencia del amor cristiano que nos vaya forzando tal cual a vivir un estilo de vida como el que merecemos. Es decir, no tenemos que vivir en la comodidad y en la apatía, en la indiferencia. Estamos diseñados para esforzarnos, para crecer. Tanto cuanto nos esforcemos, en esa medida creceremos. Por tanto, es importante que vayamos haciendo esfuerzos permanentes para vencer lo que nos aparta de todo esto, al que nos lleva al amor verdadero, al que Dios nos llama, para el que estamos aquí, para la misión a la que estamos aquí, y para que juntos construyamos también desde nuestros hogares una sociedad nueva que permita tener relaciones con paz que tanto necesitamos. Pues desde ahí, desde este ejercicio de solidaridad, de apertura y de docilidad a la voluntad de Dios, vamos a seguir caminando. Les invito a que juntos sigamos esforzándonos para vivir en plenitud del amor, y que aquí seguiremos compartiendo con ustedes estas reflexiones. Recuerden que este es su programa Talita Cum, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, después de la celebración eucarística, para seguir compartiendo y reflexionando juntos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Alcanzaron a disparar hiriendo. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Cum, levántate y anda. Gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. Derechos reservados. Xochitl Radio 2022. María Visión Networks.